puede pedirlo. Amén. Nuestro, nuestro pastor está en reencuentro. Esperamos en Dios de que el Señor ya lo esté respaldando, esté guiándolo, ¿sí? Junto con los hermanos que están con él acompañándolo. Entonces le voy a pedir que esté orando en el día y que esté pensando en nuestro pastor, de que el Señor sea fortaleciéndolo, guiándolo, para que él pueda ser instrumento en ese lugar para aquellos hermanos que están allí. Amén. Eh, bueno, desde, desde, este, desde este mes vamos a empezar a pedir para aquellos que un día les hablé de que íbamos a comprar una organeta. Ya tenemos un dinero, entonces el que quiera sembrar para comprar la organeta, ¿sí? O el piano que vamos a comprar, ya pueden colocar, y hay algunos que ya han colocado, ya tenemos unos dineros, queremos comprarnos un buen piano. Nos han ofrecido muchos, pero vamos a ver si Dios nos permite comprar uno bueno, uno nuevo, uno que podamos estrenar acá en la iglesia. Amén. Y vale sus pesitos, ¿sí? Entonces queremos que ustedes también hagan parte de esta bendición. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, ¿sí? Al que da con alegría, al que dice, wow, sí, yo quiero dar, yo quiero sembrar, porque sé que voy a contribuir para la enseñanza, para muchas cosas en la iglesia. Entonces, iglesia es el momento, lo de la alabanza es el tiempo. Si pueden ustedes sembrar, que yo sé que lo tienen en su corazón ahora, entonces es el momento. Si quieren en el mismo papelito pueden escribir: voy a sembrar 10.000, 5.000, 2.000, 20.000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000, 10.000.000. Voy a sembrar entonces lo que el Señor ponga en su corazón lo vamos a recibir con todo gusto. Amén. Bueno, recuerden que los domingos a las 7 a.m. se está llevando la escuela CEFI, es el primer módulo para aquellos que quieren estudiar. Los jueves se están llevando los otros módulos, pero si alguien quiere el día jueves y no puede el día domingo empezar el primer módulo, pues lo puede hacer. Amén. Es importante capacitarnos, iglesia, no quedarnos ahí quietos, estancados. Vamos a orar, quiero que cojas tu diezmo, tu ofrenda y quiero que oremos por esto. Quiero que tú coloques lo que el Señor propuso en tu corazón. El dar se resume en Corintios, dice que el que siembra abundantemente cosechará en abundancia. Que el que siembra escasamente, escasamente recibirá. Y no es cosechar escasamente decir, ay, es que solamente voy a dar unas monedas, porque hay personas las cuales solamente tienen esas monedas, ¿sí? Es dar lo que quizás nos cueste, es dar realmente lo que decimos, bueno, wow, esto nos cuesta. Y si tú solamente tienes monedas y te cuesta eso, pues darlo, porque es ahí donde notamos la diferencia. Muchas veces damos las monedas más poquitas o lo que menos de pronto nos sirva, o algunos billetes de 1.000, de 2.000. Entonces, se resume en esto. Pablo le habla a los corintios y le dice: si ustedes dan abundantemente, no es venir a que es tu casa, tu carro, lo que tengas, no. Si dan abundantemente, recibirán con abundancia. Pero si ustedes dan escasamente, pues escasamente van a recibirlo. Esto es un intercambio divino. Tú das, Dios da. ¿Ven? Esto es un intercambio divino. Entonces quiero que cierres tus ojitos ahí y dile: Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, voy a dar. O de lo que tú has traído, Señor, a mi mesa, voy a dar. Quiero darlo feliz, quiero darlo contento, dile, quiero darlo agradado. No quiero pensar en que si lo doy ahorita o lo voy a necesitar, Señor, porque quizás esa bendición no va a fluir. Señor, aquí están, Señor, la economía de tu pueblo, Dios. Tu palabra dice que es mayor dar que recibir, que el que siembra abundantemente recibirá abundantemente.
Señor, y muchos de mis hermanos necesitan, Señor, tu provisión, necesitan una semilla para poder sembrarla y traer frutos, Señor. Bendícele sus casas, sus alacenas. Bendice lo que ellos han propuesto y dan, Señor, aquí para la contribución de la predicación del mensaje, Señor. Tú sabes que se necesita pagar luz, agua. Tú sabes que hay muchas cosas que se pagan en este lugar, el arriendo. Y a través de las finanzas de tu pueblo, Señor, todo esto es suplido. Y quizás, Señor, de pronto ellos no tienen la oportunidad de ir a llevar un mensaje, pero sí otros tenemos la oportunidad de llevarlo y a través de sus recursos podemos pagar, Señor, un transporte, podemos, Señor, llegar a estos lugares. Y te pido que tomes en cuenta, Señor, lo que ellos traen. Padre, abre los cielos, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, Señor, en sus alacenas, sus neveras que estén llenas, que estén prósperas, Señor. Quita, Señor, toda ruina, toda miseria, toda escasez que Satanás quiera levantar, Señor, en nuestras casas. Padre, trae empleo, trae, Señor, cielos abiertos. A los que no tienen empleo, ábrales, Señor, una fuente de empleo. A los que están, Señor, levantando alguna empresa, Señor, trae recursos, trae dinero, Señor. Y a aquellos, Señor, que están en empresas, Padre, que los puedan promover, Señor, a cargos mejores, Dios. Porque eso es lo que hace tu bendición, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, a nuestros pastores, económicamente, Señor, y aún a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, depositar su sobre, aquí los de la derecha, lo que hayas propuesto en el corazón, su diezmo. Bueno, los de la izquierda pueden pasar. Son las 8:56. Temperatura 14 grados. Humedad 72%. Bueno, yo quiero que ahí donde están cierren sus ojitos y dígale, Señor, háblame. Padre, quiero que tú hables a mi vida, Señor. Si tú hablas, Señor, esa palabra de entrará a mi corazón y hará el efecto que tiene que hacer. No volveré a tener más sed. Mi alma será saciada, mi espíritu se regocijará. Dile, Señor, háblame, háblame, porque necesito que tú hables a mí. Señor, tú conoces mi necesidad. Tú dices que aún mis cabellos están contados toditico, Señor. Que nada de lo que soy, Señor, se oculta ante ti. Porque ¿dónde nos podremos ocultar, Señor? ¿Dónde podremos ir? ¿Dónde podremos, Señor, escondernos si tú estás ahí? Por eso quiero, Señor, que hables a tu pueblo. Por eso quiero, Señor, que hoy, Señor, hables a tu pueblo de una manera especial. Porque si tú hablas, Señor, tu pueblo será saciado. Pero si yo hablo, quedaré avergonzado, Señor. Toma el control en esta mañana. Que tu Espíritu sea guiando nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Y amén. Bueno, ¿cuántos trajeron la Biblia? Bueno, muy bien. Vamos a sacar nuestra palabra, obviamente. Desempólvela de ahí de la maleta. Sóplela para que se vayan las motas, todo lo que le tenemos. Es importante que traigas la Biblia
haz las fuerzas, porque muchos dicen, no, yo la tengo acá en el celular, y bueno, chévere, ¿sí? En el Samsung 1, en Galaxy 3, 4, 5, tengo la versión Dios habla hoy, tengo 3 versiones, entonces muchos dicen, no, yo, ay, es fácil porque la cargo en todo lado. Pero cuando estamos en la iglesia, entonces es muy fácil pasar de modo Biblia a modo WhatsApp o a modo Facebook. Entonces fácilmente, simplemente con mover nuestros dedos podemos pasar fácilmente. Y entonces somos más rápidos de pronto para, para hablar con otras personas y muy lentos para la Biblia, ¿no? Porque nos volvemos un poco perezosos. Entonces si yo digo, bueno, vamos a Bakú, y el que tenga, por ejemplo, mala ortografía pone A y no encuentra Bakú, y ¿qué pasó con Abacú? Entonces es ahí el problema. Es importante que traigas una Biblia de papel. En mi época, o sea, en mi época llegábamos con la Biblia escrita y de papel, y es importante porque ahí tú puedes subrayar, escribir, ponerle ahí al lado para mí, o recuerdos de tal fecha. Yo soy de los que escribo todo eso. Recuerdos de esto, subrayo con un color, allí mando para acá, porque en algún momento de la crisis que pueda tener, puedo sacar mi Biblia y abrirla y me recuerdo de esto, como una foto que usted de pronto, no sé, está peleando con su esposita y le da por abrir su celular y mirar las fotos. Cuando ve una foto que pronto están por allá en un parque, en un lugar, usted dice, ay Dios, han sido más los momentos bonitos que hemos pasado que no los difíciles, ¿cierto? Entonces usted dice, ay Señor, voy a pedir disculpas porque hice esto y lo otro, ¿sí ve? Esa es la palabra. Cuando tú dices, ay Señor, tú me hablaste acá y fue algo tan bonito ese día porque nunca me habías hablado, y la fecha fue tal, y empiezas a acordar, entonces el Señor empieza a hablarte a través de esa palabra. Por eso es importante tener una Biblia escrita. Y yo he visto en la iglesia y siempre la tarea que tenga una Biblia escrita, ¿eh? Para que seamos más rápidos para el corazón y menos para las redes. Amén. Amén. Bueno, entonces yo quiero que abras tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a tenerla ahí. Primera de Juan, capítulo 2, y vas a tenerlo ahí. Bueno, venía yo comentándoles, esta semana fue una semana de ataque. Fue una semana donde el enemigo quiso atacarnos, en mi casa, a mí. Y el Señor me decía, continuamente vamos a estar en ataque. Continuamente el enemigo va a utilizar ciertas cosas para poder atacar tu vida. Y el Señor me hablaba eso a mi corazón. Y fue una semana difícil, fue una semana donde mi chiquito Santiago tuvo una crisis, sus pulmoncitos, de estar de un momento a otro bien, ¿sí? Vine de predicar el día sábado, de ayer en 8 días nos invitaron a una iglesia y tuve la oportunidad de ir por primera vez de parte de acá de mi iglesia a predicar a una iglesia. Fue una gran bendición, fue algo bien especial. Recibí mi primera ofrenda por predicar y me sentí muy feliz. Fue muy especial. Le decía al Señor, uy Padre, mi primera ofrenda por ir a predicar a otro lugar, me sentí contento. Pero sé que ahí estaba siendo blanco del enemigo. El Satanás con sus artimañas estaba utilizando sus planes para atacarnos. Y obviamente que nos va a atacar, no somos ilesos a eso. De hecho, la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Tentado, ¿sí? Para ser puesto a prueba. Y ahí es donde nosotros muchas veces sentimos el rigor de la vida cristiana. Amén. Cuando todo es felicidad, cuando todo es dinero, cuando todo está chévere, cuando todo es piscina, cuando todo es mar, cuando todo es rico, entonces tú pasas una vida contenta y alegre.
Pero cuando estás bajo ataque, es ahí donde tú dices, uy, Señor, es difícil esta situación. Pues sí, esta semana fue difícil, tuvimos que llevarlo al hospital, volver a procesos anteriores, y yo le dije, Señor, ya habíamos pasado ese proceso, ya hace más de 2 años no tenemos que tener con él ni que llevarlo al hospital, ni que eso, ni que lo otro, ni que el oxígeno. Pero esta semana fue diferente, esta semana estuvimos bajo ataque, y esta semana como, como raro, no oré mucho, la verdad, voy a ser sincero y tengo que ser sincero con el Señor, y dije, no oré mucho, no, o sea, fui como conmovido por la situación, y dije, Señor, ¿qué pasa? Entre más uno busca, entre más uno está como ahí pendiente de tus cosas, mire lo que sucede. Sí, son los pensamientos humanos, ¿no? Son lo que uno siempre llega, ay, ¿por qué? ¿Por qué si estoy buscando de Dios? ¿Por qué me están echando del trabajo? ¿Por qué en casa si estoy yendo a la iglesia, son las peores contiendas con mi pareja? Llego a la iglesia y me está recibiendo con 2 piedras en la mano, y ahí es la raíz de los problemas, que esto, que lo otro. ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia mis hijos no están ni viniendo a la casa? La influencia del mundo los está cogiendo, las drogas, el alcoholismo, ¿qué es lo que está pasando? Estoy cohibido a este pedacito, cuatro baldosas por el cable, ¿no? Entonces, si ustedes me ven caminar acá en un circuito, no hay más cable, en un circuito de 4 baldosas, es porque el cable está corto. Entonces me preguntaba yo esto y decía, Señor, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió acá? Estamos bajo un ataque continuo, y el enemigo va a utilizar las cosas naturales para convertirlas en ¿qué? En influencia para nosotros. Entonces yo creo que ahí, ya que estamos en la palabra, ya que tenemos una claridad de lo que vamos a ver, vamos al versículo 16 de primera carta de Juan a la iglesia, capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Pues bueno, el enemigo va a atacarnos a través de 3 cosas que va a utilizar, y son cosas naturales. ¿Son cosas qué? Son cosas naturales. Bueno, son los deseos de qué? Los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. 3 cosas por las cuales el enemigo va a atacar nuestra vida. Dice que los deseos de la carne. Los deseos de la carne son naturales, ¿sí? Los deseos de los ojos también son algo natural. Y la vanagloria es algo de nosotros mismos. O sea, el pecado, y quiero que entiendan esto, el pecado que Satanás utiliza para hacernos caer es llanamente y simplemente deseos naturales de nosotros, que se convierten en ¿qué? En aberración de Satanás. Los deseos de nuestra carne, como de pronto llegar a poseer, a tener algo, como llegar a querer un alimento, o como llegar a tener una relación sexual, ahí es donde Satanás ha utilizado estos argumentos para confundir lo que son deseos naturales de nosotros. Y ahí es donde nosotros hemos caído en la trampa. Eva fue caída, ¿por qué? Por el deseo de ¿qué? De sus ojos, ¿cierto? Porque vio agradable ¿qué? Alimento. Y quizás es algo natural para nosotros. Jesús fue tentado ¿a qué? A convertir una piedra en pan. El deseo natural. El deseo natural es un deseo que la misma palabra lo dice, es natural, es de nosotros mismos, sale de nuestro interior. Hay veces que la gente dice, oiga, pero ¿por qué yo siento el deseo de mirar a la vecina? ¿Por qué, o sea, viene esto dentro de mí? Porque es un deseo natural que florece en nosotros,
pero que quizás no tenemos un control de él. Y ahí es donde Satanás utiliza sus artimañas para que este control, ¿sí?, que puede llegar a tenerlo usted, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la autoridad sobre nosotros mismos, de que tenemos un espíritu de poder y de qué, y de dominio propio, dominar estas cosas. Cuando no tenemos esto, entonces Satanás transgiversa las cosas. Entonces tenemos el deseo de llegar a conquistar algo, de conquistar un carro, una casa, pero lo hacemos de la manera incorrecta, o que quizás de pronto pasamos por encima de cualquier persona para obtener esto, cuando el alimento, ¿sí?, se convierte en un deseo natural y lo convertimos en algo irregular, y entonces empezamos a comer y a comer y a comer, y entonces empezamos a tener o a producir algo llamado gula, y a través de eso empieza nuestro cuerpo a deformarse, a tener unos cambios, y es ahí donde empezamos a ver problemas. Cuando tenemos el deseo de los ojos, sí, cuando tenemos ese deseo de los ojos por muchas cosas, las cuales, perdón, me disculpan que es que se nos fue acá el máster, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros no entendemos los ataques que Satanás tiene o en contra de nosotros. Yo no entendía lo que había sucedido esta semana, volver otra vez atrás, tener que llegar a un hospital y toda esta cuestión, llevar al niño, que ponerle el oxígeno, sus pulmones y todo esto. Yo decía, Señor, pero ya hemos pasado esto. Vivimos bajo un mundo plagado de ¿qué? De pecado. Pero el pecado en sí son los deseos naturales que tenemos. Hay gente que dice, no, vino el espíritu de fornicación y tomó control de mí, y no, yo caí con tal persona. Fui y tomé a la mujer de fulanito, al hombre de esto, y caí. Ojo, iglesia, porque es un deseo natural de nosotros, ¿sí? Eso no es que vino un espíritu y me tomó posesión de mí, no. La Biblia dice que los deseos carnales, o que los frutos de la carne, ¿los frutos de qué? De la carne, ¿cuáles son? Fornicación, lascivia, adulterio, inmundicia. No es que vino un demonio y me tomó, porque sería incoherente decir que si tenemos el Espíritu Santo, viene un demonio, me toma, y el Espíritu Santo, ¿qué se hizo? Se fue, se hizo a un lado, lo tomó. No. Es ahí donde nosotros tenemos que tener un control. Amén. Un control. Bueno, deseos de la carne. Es aquello que apela al apetito carnal o físico, natural del cuerpo. O sea, es un deseo natural que sale de nuestro cuerpo, como comida, bebida y satisfacción sexual. El diablo puede utilizar estas cosas lícitas dentro del orden para esclavizarnos. ¿Para qué? Dentro del orden. ¿Qué sucedió con Eva? Eva era una mujer de Dios, obviamente fue la primera mujer, pero fue una mujer que fue manipulada. ¿A qué? A un deseo natural que ella tenía, que fue mirar codiciosamente, ¿qué? La fruta, ¿cierto? Y fue tomarla y fue codiciar, pero no fue pecado el comer, fue pecado el desobedecer una orden, ¿sí? Y ahí es donde Satanás siempre va a tratar de atacarnos, la comida. Muchas veces nosotros no comemos sanamente, y he entendido que la sanidad proviene del cielo, pero la salud depende de nosotros. La sanidad Dios la trae gratuitamente, pero la salud tú tienes que cuidarla. Y si el médico, cuando vas al médico, te chequea y dice, tienes mucho colesterol, se te pueden tapar las arterias, te estás comiendo mucha grasa, tienes que ser más ordenado al comer, tienes que comer a horas, no puedes comer a la hora que quieras, tienes que tener un orden, tienes que tener un hábito alimenticio. Entonces es porque la salud depende ¿de quién? De nosotros mismos. Pero cuando nosotros no hacemos caso omiso a eso, y cuando nosotros nos gusta al cuerpo traerle y suministrarle este deseo que es natural, pero que puede tener un orden, ¿sí? Entonces empezamos a consumir cualquier alimento que veamos.
grasas, colesterol, y entonces nuestro cuerpo empieza a tener unos cambios. Y ahí es donde empiezan las dolencias, los quebrantos. Entonces me incremento de peso, ya empiezo a caminar y me desgasto. Quizás mis rodillas no van a aguantar este peso. Las rodillas, los pies tienen un peso para sostener todo el cuerpo. ¿Sí? Pero cuando esto pasa, entonces ahí empiezo a tener problemas de rodillas, problemas en los pies, de los talones, empiezo a tener quebrantos de salud, que los dolores de cabeza son producidos por muchas de estas cosas. Y ahí es donde nosotros llegamos a la iglesia y siempre llegamos diciendo: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me sanas? Pero Señor, si es que mire, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro. Y el Señor le dice: hijo, te he regalado la sanidad gratuitamente, pero si necesitas salud, depende de ti. ¿Cómo es tu cuidado? ¿Por qué se producen las úlceras en nosotros? Si no es por tener un desorden alimenticio, si no es por comer a deshoras, si no es por muchas veces nuestra vida que tuvimos mundana, el alcoholismo, de las drogas, y que le echamos cualquier cantidad de cosas a nuestro organismo. Y hoy llegamos delante de Dios diciendo y quizás enfurecidos porque tenemos un ardor, porque tenemos un dolor en nuestro cuerpo. Ahí es donde Satanás toma el control, ¿sí? Y empieza a quebrantar nuestra salud a través de ¿qué? De algo natural de nosotros, por no tener un orden. Iglesia, es importante que hagamos ejercicio. Iglesia, es importante que nos podamos ejercitar. Es importante que su cuerpo esté activo, porque si su cuerpo está activo, entonces puede ser más funcionable en el cuerpo de Cristo. No es lo mismo una persona que se queja todo un día a una persona que no se queja. El Señor dice: bueno, esta se queja todo el día, bueno, quiero utilizarlo, pero se va a quejar. Utilicemos a este, que se ha preparado, que has tenido un orden y puede llegar aún mucho más, a dar una milla más. Este quizás ni siquiera llegará a la milla extra, porque no lo va a poder hacer. Es importante ordenarnos en nuestros deseos naturales, porque si no, Satanás va a utilizar esto. Bebida es algo que nosotros vamos a tener naturalmente por tomar algo, por compartir con algo, por compartir en la mesa. Y cuando no hacemos uso cuando hacemos el uso indebido de las bebidas, entonces vienen los problemas de alcoholismo. Hay personas en la iglesia que aún todavía sufren problemas de alcoholismo. ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza esa artimaña, que es un uso natural. Jesús sintió hambre, sintió sed. Jesús estuvo en una reunión de un matrimonio, convirtió el agua en vino, pero supo tomar esto de una manera sabia. Y hay mucha gente aquí que no somos sabios para utilizar licor, y entonces nos embriagamos, y cuando llegamos a casa entonces nos enloquecemos, golpeamos a la esposa, al esposo, a los hijos, y hacemos, deshacemos, tiramos los equipos por las ventanas, tiramos todos los televisores, y al otro día nos levantamos y uy, Dios mío, nos robaron. ¿Qué pasó con el televisor? ¿Qué pasó con el equipo? Y entonces todos los hijos arrumados en una esquina, asustados. No, papá, usted llegó borracho y pues la verdad se enloqueció. Pero ¿a qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué mentira? ¿De qué me están calumniando? Porque es así. Ese es el uso indebido, ¿sí? De algo natural, pero Satanás lo convierte ¿qué? En pecado. Y es natural, el pecado simplemente es un uso indebido de lo natural. Satanás siempre va a coger las cosas de Dios y tratar de tergiversar, de torcer. Es ahí el punto de él. Él no inventó el pecado. Él no inventó absolutamente nada. Es lo de nosotros lo convierte ¿qué? En pecado. Porque no le damos un buen uso. Y entonces, cuando en casa la embriaguez, y no solamente hoy en día ya es de papá, sino es de mamá, entonces por querer conseguir alcohol mandan a sus hijos, los golpean. De hecho, yo sufrí por eso cuando era pequeño. Mi papá murió, pero mi mamá fue una mujer que no fue muy sabia y le gustaba mucho el alcohol, y tuve que salir a trabajar y traer y suministrar para esto. En vez de traer para una comida, para un alimento, mi mamá erróneamente utilizaba esto para comprar. Y me da mucha tristeza, pero el Señor ya sanó eso y la cambió a ella. Pero esto sucede en nuestras casas.
cuando nosotros tenemos un uso indebido y satisfacción sexual, los deseos de la carne. No es que sea pecado satisfacerse sexualmente, no. Lo que pasa es que tiene un ¿qué? Un orden, ¿sí? Es un uso natural de nuestro cuerpo, sentir deseo, sentir pasión, iglesia. ¿Mm? Pero bajo los parámetros de Dios. Dios tomó a Eva y tomó a Adán y le dijo: fructifíquese y multiplíquese. O sea, era necesario la bendición para que después de esta bendición sí pudieran tener hijos. Pero hoy en día hay un uso indebido de la sexualidad. A través de esto Satanás ha plagado el mundo con pecado, a través de las redes, de la televisión, a través de la influencia de afiches, de todo lo que tenga que ver con sexualidad. De hecho, dicen que la sexualidad o el uso indebido de la sexualidad es lo que mueve más que la droga la economía mundial. ¿La economía qué? Mundial. El mal uso de la sexualidad. ¿Sí? Y entonces hoy en día se plaga todo nuestro entorno a través de la pornografía. Y entonces nosotros caemos en esta red porque es algo natural de nosotros. Pero ¿bajo qué? Bajo el hogar, bajo la bendición del hogar, bajo la bendición del matrimonio. Es donde tú puedes tener la posibilidad de tener un uso de bendición, un uso natural, algo que sale del cuerpo. Pero hoy en día los chicos de 12, 13 años tienen una gran influencia de su carne y entonces se dejan llevar y ya empieza la sexualidad a ser parte de la vida de un chico de 12 años, de 13 años, de 11 años, y entonces empiezan a darle un mal uso a la sexualidad y entonces por eso vienen embarazos a temprana edad. Por eso muchos de nuestras familias, hogares, o quizás de pronto nuestros primos, primas, han tenido sus hijos a los 15, 14 años. Llegan a 20 años y ya tienen 4 o 5 hijos, ¿sí? Y ya pueden hacer un equipo de fútbol, de esos de pony fútbol, porque llegan a una temprana edad ya con 4, 5, 6 hijos. Y uno dice: ¿y en qué momento se pudieron reproducir tan rápido? O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, y no es porque el Señor nos haya hecho semejantes a los conejos, a los curis o a este tipo de animales que se reproducen con no es por eso. Es porque en nuestro uso natural de nuestro deseo le damos un mal uso. Y entonces vemos a chicas de 16, 17 años siendo operadas. ¿Por qué? Porque de pronto les salen miomas, porque de pronto el uso indebido de una sexualidad a temprana edad, entonces produce enfermedades y produce hasta cáncer. Y quizás el joven de hoy en día dice: no, eso el que no tiene sexo a la edad de 12, 13 años, entonces no está. Y eso es lo que se vende en los colegios. Y es ahí, iglesia, donde nosotros debemos de implantar a nuestros hijos el uso correcto. No decirles: eso no lo dice Dios. Al contrario, decirle: eso sí lo dice Dios. Y de hecho es algo especial para compartirlo en pareja. No hombre con hombre y mujer con mujer. No es así. Debemos decirle lo correcto, como deben ser las cosas, pero debemos decirle que bajo el orden de Dios. Eso es importante, iglesia. Eso es algo natural y eso es un ataque que vamos a tener continuamente. ¿Vamos a tener qué? Continuamente. Es ahí donde nosotros debemos entender cuáles son los ataques de Satanás y asimismo tener control sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Los deseos de los ojos. Dice: es aquello que apela a la demanda insaciable de la vista. Deseos de una casa, de un auto, deseos de la mujer del prójimo. Eva sufrió esta tentación y vamos ahí a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y quiero que veamos lo que sucedió con Eva. Versículo 6. Los ojos. Dice: y vio. Obviamente cuando dice vio fue porque la miró, porque utilizó sus ojos, ¿no? No vio y cerró sus ojos. Dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A sus ojos. Que era agradable ¿a qué? Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice que vio. Eva
el pecado en sí no fue haber comido, no fue haber degustado, ¿sí? Fue haber desobedecido, pero fue que ella vio, o sea, el pecado entró ¿por qué? Por los ojos, ¿sí? ¿Y cuánto pecado no entra por nuestros ojos? Bastante. De hecho, dice que los ojos son la ventana ¿de qué? Del alma, o sea, realmente el pecado entró ¿qué? Al alma. ¿Qué fue lo que cayó realmente? ¿O cuál fue la naturaleza que cayó? Fue la naturaleza humana de Eva, o sea, su cuerpo, y la naturaleza almática, sus emociones tuvieron un decaimiento. Por eso cuando tú entras a Cristo, lo primero que el Señor hace es un espíritu nuevo dentro de ti, y tu alma, que necesita tener un proceso de santificación, necesita ser limpiada. Eva cayó junto con su cuerpo y su alma. Cayeron ahí, fue la naturaleza que se cayó. Bueno, los ojos se dice que son la ventana del alma, y muchas cosas son las que entran por nuestros ojos. Quizás no es malo tener el deseo por tener una casa, no es malo tener el deseo por tener un carro, es algo natural, por tener una universidad, por tener buenas finanzas, por tener una buena esposa, un buen esposo. Y muchas veces nuestro deseo a través de los ojos es llegar a tener todas estas cosas. Y no es pecado, es darle un uso indebido o saciar nuestros ojos a través de ¿qué? De lo que podamos ver en el mundo. Y ese es un gran pecado que el enemigo utiliza o tragiversa, ¿sí? Y quizás no es malo mirar la mujer del prójimo. Escuche bien lo que, porque Dios te dio los ojos, y quizás no es malo ver, dice el pastor, porque nosotros estamos por la calle y miramos de pronto que viene una señorita y quizás es muy bonita, igual está muy bonita, ¿sí? Y quizás ustedes, mujeres, también pueden mirar a un hombre y, uy, este hombre sí que el Señor lo hizo, fue un tremendo prototipo, ¿no? Sí, y de pronto están diciendo, pero una cosa es darle un uso indebido a esos ojos y decir, uy, pero Dios mío, ¿quién mandó estos angelitos? Bueno, y empezar a influenciar nuestra vista a través de esto. No es malo mirar, porque para eso el Señor nos hizo ¿qué? Es un uso natural de nosotros, nuestros ojos. Lo malo es tragiversar y darle un uso indebido, y es donde Satanás te va a poner diferentes oportunidades, ¿sí? Que mire que dónde está el prójimo, que mire dónde está esto, que podemos llegar a tener esta casa a través de este mal negocio, que podemos llegar a conquistar tantas cosas, pero a través del uso indebido de las cosas. Esa iglesia donde nosotros debemos de tener en cuenta. Dice así, apetito del alma, los ojos activan el alma. Los ojos activan ¿qué? ¿Y qué hay en el alma? Sino nuestras emociones. Entonces nosotros vemos una persona, la otra es una chica, me dijo, uy, hermano, quiero decirle a alguien, quiero que usted me aconseje respecto a eso. Yo le dije, pero yo soy un hombre, y de pronto usted necesita un consejo. Y una mujer dijo, no, porque es que usted puede entender lo que yo le voy a decir. Y que no. Y yo le digo, bueno, hermanita, pues tranquila, coménteme qué. Dijo, hermano, lo que pasa es que allá en el trabajo hay un muchacho, pero un muchacho que es muy bien, o sea, conmigo, me lleva cosas, es muy detallista, es muy cariñoso, eso me dice palabras bonitas y esto, y se viste muy bien, huele muy rico, utiliza unas lociones muy ricas, y hermano, y empezó a decirme muchas cosas, que le comparte, que hay veces le ayuda cuando ya no lleva esto, pero tiene un pequeño inconveniente. Entonces yo le dije que un pequeño inconveniente, yo le dije, sí, malo, de pronto pues le falta una mano, de pronto pues puede que de pronto en su vida se cayó de frente y tiene algo, ¿sí? Entonces me dijo, es que no es cristiano, hermano. Entonces yo la quedé mirando y le dije, este es un pequeño inconveniente, o sea, todo lo que entró por la vista de ella fue agradable, ¿sí? Pero para ella el pequeño inconveniente, yo creo que era el peor inconveniente que iba a tener su relación, es que no era cristiano. Y obviamente todo entra por nuestros ojos. Y nosotros queremos hoy en día copiar lo que vemos a través de las redes. Si fulanita tiene este peinado, si fulanito se hizo este tatuaje, entonces yo me lo voy a hacer. Porque absorbo todo lo que veo y eso es lo que yo vivo. Cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces?
sino es prender el televisor, poner las noticias, 6 de la mañana, y empieza esas noticias a decir que hubo muerte, que hubo esto, que Transmilenio está lleno, que no sé qué, y usted por ver esas noticias dice, no, yo hoy no voy a salir, ya se asusta usted y dice, no, Dios mío, ese día va a estar duro, ese día va a estar inmediatamente de que le das un mal uso a lo que ves. Y Satanás utiliza eso, entonces su día es difícil, llegas al trabajo, el jefe ya lo está esperando con la carta del memorando porque llegó tarde, porque como Transmilenio, entonces se empieza a recibir lo que ve, ¿sí? Y a asimilar lo que el sistema te ofrece. Es ahí, iglesia, donde nosotros debemos entender de que tenemos dominio propio por lo que vemos, ¿sí? Hay gente acá que es influenciada por el mal uso de la vista en cuanto a la pornografía. Es algo que está afectando mucho la iglesia, está afectando mucho la iglesia, y es algo que no deja crecer, que no deja ¿qué? Crecer. El mal uso de los hábitos sexuales a través de las redes. Es que hoy en día tú abres el celular y ahí ya te envían mensajes, te envían tantas cosas. Necesitamos tener y convertir nuestro celular al cristianismo, amén. Necesitamos decirle que se arrepienta, que tenga una revelación, porque si tú ves el celular de muchos hermanos, entonces hay mujeres desnudas, hay una cantidad de cosas, y de pronto, no, es que hermanito, pues es que a mí me gusta seguir a Sofía Vergara, entonces pues yo tengo ahí una fotico de ella, pero pues no es simplemente porque como es colombiana, entonces necesitamos, ojo hermano, ojo con esos videos pornográficos. Ojo con esos videos pornográficos, porque a través de eso Satanás entra, ¿sí? Utiliza a Satanás mucho. Cuando de pronto uno no tiene pareja y cuando uno está solo, entonces uno se deja influenciar mucho por eso. Y aún cuando uno tiene pareja, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y si no es a través de esto, Satanás, ¿qué va a utilizar? Amén. Tengan cuidado con lo que ven, tengan cuidado con lo que exhiben. Le decía yo a mi esposa que me mandaron un mensaje a través de Red TV que me había ganado un premio durante una semana completa, y el premio de esa semana completa era tener acceso a unos canales pornográficos. Y yo decía, uy, qué premio tan tremendo, o sea, uy, ¿sí? Y quizás de pronto en otros tiempos lo pude haber aceptado, ¿sí? Pero ahorita le dije a mi esposa, ya después de que se había acabado la promoción, le dije, no, si me mandaron este mensaje, obviamente que por ser muy cumplido con, con esta televisión por cable, y enviaron el mensaje, y yo dije, wow, ¿qué tal? ¿Qué posición fuese tenido yo donde lo fuera era simplemente aceptar, e inmediatamente se montaba eso en la página que tienen ahí con la televisión por cable? Pero ¿cómo quedaría yo delante de Dios? ¿Cómo estaría yo, Señor? Hablo, digo, anuncio, pero ¿qué sería de nosotros, iglesia? Tengan cuidado con lo que ven. Tengan cuidado, nosotros los hombres somos muy carnales y nos gusta utilizar mucho ese tipo de cosas. Lo digo porque yo fui muy influenciado a través de esto. Tengan cuidado, iglesia. Cuando nosotros no tenemos un espíritu de poder y de dominio propio, la iglesia pasa estos padecimientos. Hermanos que también son de la alabanza, no estoy diciendo los de acá, hermanos que también son ujieres, están atados abajo de esta pasión, ¿sí? Que es el mal uso de los ojos. Tengan cuidado, iglesia, tengan mucho cuidado, amén, porque esto minimiza una casa, esto minimiza un ministerio, esto minimiza el crecimiento de un hombre o de una mujer. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros somos influenciados. ¿Se imaginan nuestros hijos? ¿Qué ven tus hijos? ¿Eres de los que está pendiente de tus hijos en las redes sociales? Muchas veces no. Muchas veces nosotros ignoramos que nuestros hijos se conectan a la 1, 2 de la mañana, que chatean, que hablan, que tienen grupos juveniles de colegios y esto. Y hay veces usted no se da cuenta. Se quería ir, pero no, el Señor la detuvo. Amén. El coche y la niña querían salir a dar una vuelta, pero al escuchar el mensaje de los jóvenes se quiso quedar. ¿Sabes qué están viendo tus hijos? Si sabes qué están viendo tus hijos en las redes, saben cuáles son sus grupos,
¿Tienes la oportunidad de examinarles el celular a tus hijos? ¿Has tenido la oportunidad de mirar qué hablan, qué están? No, que usted no tiene derecho de mirarme. Entonces, ¿qué guarda? ¿Sí? Si yo soy una carta leída y si yo soy un hijo de Dios, jóvenes, entonces, ¿qué impide que tus padres puedan ver lo que tienes en el celular? Nada. Tengan cuidado, mírenlo, miren qué están viendo, porque algo que el enemigo está utilizando es esa influencia en nuestros hijos, ¿sí? Y entonces ya por eso es que nuestros hijos a los 13 años ya tienen una vida sexual productiva y nosotros, uy, pero si yo empecé a los 20, yo empecé a tal, y usted, ¿cómo así? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? Porque Satanás le queda poco tiempo y va a utilizar eso que es natural de nosotros en contra de nosotros. La vanagloria de la vida. Apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, al logro personal y autosuficiente, al orgullo que proviene de Satanás, a la altanería, a la arrogancia, a la cólera. Muchas veces se siente orgullo por un país, por un equipo, por una familia, por una religión, por una clase social, por la inteligencia que se tiene, por la personalidad, por las habilidades, e inclusive por la espiritualidad que da alabanza propia. O sea, el orgullo ataca aún al hombre espiritual, porque muchas veces se cree más de lo que es, porque muchas veces ya no hace nada en la iglesia, sino es simplemente la posición que le otorgaron, entonces ya no se acomide a barrer, a limpiar. En casa, muchas veces nosotros hombres somos muy orgullosos y no nos gusta coger ni un plato, ni una escoba y creemos que eso no es de nosotros. Ojo, porque el enemigo utiliza todo este tipo de cosas para influenciar nuestras vidas. Dios nos ha puesto como personas idóneas en casa para hacer bendición, ¿sí? Ojo, porque muchas veces decimos que ese cargo no nos corresponde en nuestro trabajo, entonces nos llenamos de orgullo y decimos, no, ¿yo qué voy a hacer esto? A mí me pagan y solamente por hacer esto y ya. Hay que sacar ese orgullo de nosotros, esa vanagloria, la ira que muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿qué? La ira es algo normal, sí, pero ojo cuando se vuelve arrogante, cuando se vuelve impetuosa y creemos que tenemos la última palabra y esto es así, listo, haga usted esto y usted verá en casa. Y si no lo hace, entonces nos llenamos de ira y de soberbia y entonces tenemos contiendas en casa. ¿Y cómo así que usted no hizo esto? ¿Pero cómo así? Es ahí donde nosotros le damos un mal uso y Satanás se aprovecha de estas cosas. Son usos naturales de nosotros, ¿sí? Hay que tener cuidado porque muchas veces nosotros sin querer queriendo discutimos con personas que no son de nuestro mismo país y tratamos de ser orgullosos y tratar de decir que lo que nosotros es mejor y que los otros es peor, ¿sí? Aún por nuestra misma familia. Con nuestros hijos tenemos preferencias con unos con otros, que a unos porque se portan más, entonces a estos hay que darles y a estos que se portan menos, pues que chupen, que sufran, que hay que darles correa a palo, que hay que esto, que hay que ponerlos en este proceso. Ojo, porque eso se llama orgullo y eso es algo que a Dios no le agrada. De hecho, el principio de la caída es la altivez de corazón, es el orgullo que emana el ser humano y que se deja influenciar y se deja llevar. Yo quiero que vayamos ahí a Lucas para terminar. Lucas capítulo 4. Vanagloria es algo que faltó, dice, correr tras el dinero, la fama, el poder, los bienes materiales. La Biblia dice que las bendiciones te seguirán, que tú no seguirás el dinero. Ojo, cuando nosotros somos aquellos que nos gusta ir detrás del dinero y tener el dinero ahí, la Biblia dice que el dinero como amo es un tormento duro, pero el dinero como esclavo, es una bendición. Él lo he experimentado. Como esclavo es una bendición donde nunca te va a faltar el dinero ahí en el bolsillo. Pero cuando pones y antepones el dinero antes de Dios y dices, tengo que trabajar, no puedo ir a la iglesia, me toca trabajar, no, vayan ustedes, yo tengo que ir, yo tengo que eso. Cuando buscas el dinero siempre va a huir de ti.
Pero la Biblia dice que las bendiciones te seguirán. Pero cuando el dinero es el que te busca, y cuando es el que eso, entonces te llaman y le dicen, bueno, necesito darte un dinero, necesito que lo que haces, tengo un trabajo para ti, puedes venir, ahí están donde vas a entender y dices, wow, sí, es así, el dinero me seguirá. Y mucha gente, cuando aún nosotros no tenemos dinero en nuestros bolsillos con mi esposa, Dios siempre pone gente ahí, mire, por favor, yo tuve un evento con ustedes en nuestro trabajo, por favor, ¿será que pueden venir a recoger un dinerito? Y yo le digo a ella, claro, eso toca ir a recogerlo. ¿Por qué? Porque el dinero te sigue. No debes de seguir el dinero, el afán, la ansiedad por llegar a tener, a conquistar. No, Dios a su tiempo te da la oportunidad de llegar a conquistar una casa, un carro, la beca que dices y todas estas cosas, pues esto te va a seguir. Amén. Lucas 4 habla la tentación de Jesús y lo voy a leer rápidamente, ¿sí? Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Una cosa es ser lleno y otra cosa es tener el poder del Espíritu Santo. Y quiero ahorita decirles ese tip para que lo tengan claro. Volvió del Jordán, perdón, el río Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Wow, ¿cómo así el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? Hambre. O sea, naturalmente su cuerpo le exigió ¿qué? Comida, lo que nos va a exigir a no. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Primera tentación por lo natural. Jesús tuvo deseo natural de comer, ¿sí? Y pudo haber convertido la piedra en pan porque él tenía hambre y él era el Hijo de Dios. Y no solamente la piedra, pudo convertir algunos gusanos y algunas cosas en tremendo manjar, en una bandeja paisa, qué sé yo. Tantas cosas que pudo haber hecho Jesús naturalmente y lo pudo haber convertido. De hecho, los ángeles, la Biblia dice que estaban en el desierto prestos a que Jesús les dijera algo. Pero él no lo quiso hacer, porque él quiso anteponer esto, porque le dijo, Jesús respondió el 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es el punto ahí. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro uso natural y no anteponemos las cosas de Dios, pues ahí es donde vamos a tener inconvenientes. Jesús lo pudo haber hecho, pero Jesús dijo, un momentico, Satanás, no solo de pan va a vivir el hombre. Iglesia, no solo de pan tenemos que vivir. Rico es comer, disfrutar, pero hay momentos donde nos toca apretarnos al cinturón, donde de pronto decimos, no vamos a comer, vamos a hacer un ayuno, vamos a poner o prolongar un ayuno familiar y vamos a abstenernos de comida, y la comida que vamos a utilizar la vamos a dar al que necesita, a estos niños que no tienen, a estas personas que su papá los deja ahí aguantando hambre, vamos a darle nuestro alimento, ese que hoy vamos a comer, pues lo vamos a dar. Es ahí donde empezamos a darle un uso bueno a las cosas. Amén. Entonces Jesús pudo haberlo hecho, claro que sí. Dice el 6, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria y aquello porque a mí me ha sido ¿qué? Y a quien quiero, la doy. ¿Cuál cree que pudo haber sido tentado su segunda tentación ahí Jesús? Si no fue los deseos de los ojos. La Biblia dice que le mostró todos los reinos. El versículo 5 dice que Satanás le mostró todos los reinos. Y Jesús venía por eso. Jesús venía por todo el mundo, por los reinos, venía a conquistar a eso. Pero no era el orden de las cosas, recibirlo de esa manera. Y vio los reinos, vio lo que Jesús tenía que llegar a la cruz. O sea, le dio como un camino alterno para no vaya a la cruz. No tiene necesidad de ir a morir por ellos, tranquilo, yo se los doy. Para mí me fue entregado. De hecho, Satanás es el príncipe de esta tierra. Tiene poder, tiene autoridad sobre esta tierra, claro que sí. ¿Ah? Pero se lo mostró a Jesús y le dijo, tranquilo, no vaya a la cruz. No tiene necesidad de padecer, no hay, o sea, no tiene tal cosa. Vaya fácilmente, tome lo que usted quiere fácilmente. Y no es algo que Satanás siempre nos va a decir, ¿para qué se jode tanto? Haga este trabajito, venda estos billeticos falsos, va a tener más platica, meta esto, métale, póngale a la factura más gasolina y muestre que le metió más gasolina y que, o sea,
Fácil, sencillo. Es ahí. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice, si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El 9 dice, y Él le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de que te guarden y en las manos te sostendrá. ¿Qué quiso ver? La vanagloria del mundo, el yo. Tranquilo, hágale que usted, vienen los ángeles por usted. Usted es importante, usted es el hijo de Dios, y si usted se tira a este pináculo, sencillamente los ángeles van a venir. Nuestro yo trató de utilizar la vanagloria, lo que quizás Jesús era en ese momento. Jesús fue tentado en estas tres cosas, que fue los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Algo que usted y yo también vamos a ser tentados. Naturalmente Jesús venía por estas cosas. Necesitaba tener un proceso, que era ir a la cruz. Satanás le mostró algo mucho más fácil. ¿Qué te está mostrando el enemigo hoy? ¿Cuál es tu ataque? ¿Cuál es realmente? Ya detectó cuál era su ataque. ¿Qué es lo que Satanás está atacando en su vida? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, que todo el mundo lo reconozca, que ese es el que tiene el carro más grande, el más nuevo, que tiene tremendo sonido y que anda mucha plata y que viaja a otros países. ¿Qué es lo que buscas? Tener, conquistar, adquirir, ¿sí? Para que la gente te vea, te mire. ¿Cuál es tu pasión? O sea, ¿cuál es la culminación de tu pasión? ¿Qué es lo que la gente quiere que vean de ti? Jesús pudo haber tenido todas estas cosas. Tú dirás, era Jesús, sí. Pero la Biblia dice que el mismo Jesús y el mismo Espíritu que operó en Cristo Jesús opera hoy en nosotros. O sea, el mismo Espíritu que estuvo con Jesús estuvo hoy. Sigue diciendo el capítulo 4, dice que cuando Jesús salió del desierto, salió con el poder del Espíritu Santo. Cuando tú salgas de ese desierto y tengas la oportunidad de conquistar estas tentaciones, o estar a prueba, o estar en lucha, y llegar a conquistar esto, pues la Biblia dice que tú saldrás lleno o con el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde vas a marcar la diferencia. Muchos son los que tenemos tentación y muchos son los que caen y se levantan y siguen. Pero otros son los que soportan la tentación y resisten la prueba y reciben la corona. Poder del Espíritu Santo. Ahí es donde tu vida empieza a crecer espiritualmente. Ahí es donde tienes la facultad de llegar a tus hijos e imponer manos y traer sanidad. Donde traes la necesidad económica, donde no tienes, donde no hay, y donde pones tus manos y Dios trae provisión a ti. Ahí es donde empiezas a tener una diferencia en el espíritu. Donde empiezas a pasar las tentaciones de la vida. Ya marcó, ya dedujo cuál era su problema. Alguno de estos tres. Otros decimos, no, yo tengo los tres, yo soy afectado por los tres. Pues sí, claro que sí, son naturales de nosotros. Quiero que te pongas sobre tus pies. Y dijo el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, Señor, porque sí he pecado contra ti, Señor. Dijo el Salmo 51, dijo David, Señor, perdona mis iniquidades, porque sí, Señor, me has dejado al desnudo, me has exhibido. Y lo bueno del Señor es que nos exhibe, pero nos exhibe hacia Él, no hacia la gente. Y no sé en qué estás fallando y cuál ha sido tu ataque en esta semana. ¿Sí? Yo detecté mi ataque, supe cuál era la influencia que Satanás tuvo en contra mía. Y hoy le dije, Señor, gracias. Anoche, estudiando esta palabra, el Señor la traía a mí. Le decía, gracias, Padre. Gracias porque aún hay oportunidad. La Biblia dice que más vale perro vivo que león muerto. Los salmos dicen que más vale perro vivo que león muerto. ¿De qué vale el león muerto si está muerto? Y aún la Biblia dice que esos perritos se acercan a la mesa del rey
y que las boronas que caen de la mesa del rey, estos perritos, pueden alimentarse. Y somos nosotros. No te estoy tratando como perrito. Te estoy dando a entender de que todavía tenemos la opción y la oportunidad de llegar ante la presencia de Dios y decirle gracias, Dios. Gracias porque a pesar, Señor, de que estoy bajo ataque y que quizás, Señor, he sido influenciado por mis ojos, que he sido influenciado por mi carne, Señor, y trata de dominar mi cuerpo, y hay veces digo, wow, ¿por qué esto? ¿Por qué las cosas que debo hacer no las hago? ¿Y por qué, Señor, resulto haciendo lo que mi carne muchas veces dice? He entendido, Señor, que es a través de tu palabra. Jesús pudo ahí arremeter a Satanás con el poder de la palabra. Y hay un punto clave, iglesia, donde tienes que tener la palabra en tus labios. Lo que has oído de mí, lo que has recibido de mí, esto encarga a hombres fieles e idóneos para que vayan y enseñen a otros. Es la palabra la que debes tener en tu corazón, escrita ahí, subrayada. Y en algún momento, cuando estés pasando una crisis o una dificultad o siendo sometido a prueba, es ahí donde la palabra va a decirte: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Sí tenemos necesidad. Dile ahí a tu familia: sí tenemos necesidad, sí hay necesidades apremiantes, sí hay escasez, sí hay nuestra alacena, no hay nada, no hay muchas cosas. Necesitamos ser tan llenos de bendición, pero hoy la palabra me dice que no solo de pan viviré, no solo de pan de comida, no solo de alimento voy a vivir también de la palabra de Dios, que será medicina a mi cuerpo, que será alimento a mi vida, que será un alimento tan poderoso que no volveré a tener hambre y seré saciado. Dile: si hay necesidades, Señor, hay necesidad de comida en casa. Dile tu necesidad. Si hay necesidad de trabajo, Señor, si hay necesidad de esto, si hay necesidad de lo otro, dile cuál es tu necesidad, Padre. Pero hoy declaro que no solo de pan viviré. Dile, declare la palabra, así como el Señor se la declaró a Satanás y le dijo: si hay necesidad de alimento, si tengo hambre, si estoy pasando una crisis en ese desierto, si estoy pasando una necesidad, estoy en un desierto. Jesús le dijo: estoy en un desierto, pero no solo de pan tengo que vivir, viviré de la palabra de Dios. Dile: Señor, viviré de tu palabra, viviré lo que tienes para mí. Y aunque esté pasando este desierto, y aunque tenga esa necesidad, dile: he entendido de que no solamente viviré de esto, sino de tu palabra, como lo dice. Y quizás tengas necesidad de tus ojos y de pronto anheles una casa, o de pronto anheles un carro, o quizás anheles que tus hijos estén en un bienestar, en un buen colegio, que quizás tengas un buen empleo y tu vista anhele todas estas cosas y tengas el deseo de conquistar, pero has entendido que esto no es el todo para ti, que esto no es el todo para ti, que hay algo más importante, y es darle la gloria a Dios en medio de la dificultad, en medio de la crisis, y decirle: sí, Señor, tengo necesidad de llegar a tener una casa, un apartamento, un carro. Sí tengo necesidad, Señor, de tener a conquistar esto, pero esto no será mi prioridad, esto no será lo primero que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer, Señor, es tener una buena relación contigo. Lo primero que voy a hacer, Señor, es llevar mi vida espiritual a un límite de integridad, de búsqueda, de anhelo. Sé que las bendiciones me van a seguir. Dile: las bendiciones me van a llegar, no las voy a buscar. No voy a ir a buscar a fulanito, a perensejito, para que me preste, para que me dé lo que quiero, lo que mi vista quiere. Dile: Señor, llegará el momento oportuno y justo, donde tú traerás una bendición, tú traerás tu provisión. Señor, anhelo una cama mejor, anhelo un televisor mejor, anhelo tantas cosas, Señor, por mi vista, Padre, pero he entendido que tú traerás esto por añadidura, que esto vendrá a mí, que no lo buscaré, no volveré a apasionarme por buscar. Sí, Señor, trabajaré, me esforzaré, Señor, pero no pondré, Señor, en primer lugar esas cosas. Dile: Señor, he entendido y que no solo pan tengo que vivir, no de pan físico, no de estas cosas, no de lo que pueda llegar
iglesia quiere, Señor, que anhela, que aún yo, Señor, tantos sueños realizados, Padre, y que aún necesitan ser realizados. Hay tantos lugares, tantas casas que necesitan tomar posesión de nosotros, terrenos, lotes, casas, carros, negocios, Dios. Pero he entendido, Dios, que no solo eso es importante, que hace parte de nosotros, pero eso no es el fin. Padre, es tu palabra, eres tú, eres el pan de vida, tú eres un pan fresco que necesitamos, Señor. Queremos, Señor, buscar el pan tuyo, Señor. Es mejor. Tu palabra dice que lo que tú das permanece para siempre, pero lo que el mundo da algún día lo va a pedir. Señor, llévanos, Padre, llévanos a tener un dominio propio. Llévanos, Padrecito Santo, a tener un dominio propio de lo que somos. Oh, Señor, te agradecemos y te bendecimos. Quiero cerrar con esto, iglesia. Quiero que cierres ahí tus ojitos. Quiero leerte algo. Quiero que cierres tus ojitos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, y el mundo, escucha, iglesia, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, iglesia, y sus deseos, sus cosas. Hoy queremos algo y ya pasarán algunos meses, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es ahí, iglesia, donde tenemos que apuntar, a permanecer para siempre. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque sé que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada, Señor, y penetra, y hablaste a mi alma, y hablaste a mi espíritu, Señor, Padre, y sometiste nuestra carne a tu palabra, y te doy gracias, Señor, por esto. Padre, permita que tu pueblo, Señor, tome esta palabra y la haga un rema en su vida, Señor, y que ordene su vida, sus emociones, y que sujete su vida y sus emociones a tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por esta